Pues bien, hermano, continuamos, ¿verdad? Con Pablo. Analizando a Pablo. Pues como preámbulo, digamos que nos habíamos quedado en aquello que ocurrió delante de la multitud y una vez que el- entre la multitud y el tribuno, pues ya no saben qué hacer con Pablo, ¿no? Pues sí. Porque Pablo de por sí era un hombre muy inteligente, era un hombre muy preparado. Y era un hombre que, por lo que vamos a ver, tenía una gran agilidad mental. Era un hombre que estaba pensando muy bien las cosas que iba a decir y que iba a hacer. Pero también claramente aquí vamos a ver cómo Pablo ya es una persona diferente porque ya se conduce guiado por el Espíritu Santo. Pues sí. A finales del capítulo 22 vimos que pues Pablo tuvo que comparecer ante la multitud. Prácticamente lo obligaron, esa multitud que tal vez no era tan conocedora del Antiguo Testamento, pero que sin embargo se habían manifestado de una manera muy hostil hacia él. ¿Por qué? Pues porque prácticamente Pablo ya tenía, aunque breve, pero ya tenía una trayectoria predicando la palabra de Dios. Ya no es momento inmediato en el que fue convertido, sino que ya pasaron incluso, puede ser que hasta un par de años, porque hay que recordar que él estuvo yendo y viniendo y haciendo varias actividades. Entonces, aquí en este momento, cuando él tiene esta confrontación con la multitud, prácticamente él sortea la situación enarbolando varios de los argumentos a su alcance, como son uno, pues que era ciudadano judío, que era fariseo, que era un hombre preparado, que era un hombre que tenía formación, digamos, dentro de los élites farisaicas, pero también hizo valer una credencial de ciudadano romano. Así es. Bueno, vamos a ver que ya en ese marco, ahora, como el tribuno no sabe qué hacer, porque recordemos que al final del capítulo le dice, ¿y cómo es que tú eres ciudadano romano? A mí me costó una buena cantidad. Y a ti, ¿no? Y Pablo le dice, pues yo desde que nací. Así Ok. que, entonces Vale. eso le hizo como tener precaución de cómo proceder. Entonces dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a encerrarlo, lo encarcelan, lo encadenan, lo amarran, le amarran las manos. ¿Y qué hace el tribuno? Manda llamar a las autoridades eclesiásticas, por así decirlo, ¿no? O sea, él como tribuno romano dice como que esto ya no es asunto mío. Yo no me voy a arriesgar a golpear o a incluso a poder cometer hasta la muerte de este hombre cuando él pues está aquí acreditando que es ciudadano romano, ¿no? Recordemos que una de las cosas que dijeron que iban a hacer era que lo iban a interrogar ¿cómo? Con azotes, ¿no? Ujú. O Ujú. sea, torturándolo. En aquel entonces se acostumbraba eh, azotar a las personas cuando eran prácticamente reos muy, pues digamos que de mucha significancia. Reos que habían cometido delitos muy graves y que eran prácticamente sujetos al peor castigo. Hay que recordar que al propio Señor Jesucristo lo azotaron, ¿no? Y había una cifra que era como la referencia de cuántos azotes se le debería dar a una persona. Se manejaba una cifra de 40 azotes. 40 azotes era como el castigo más grande en azotes que se podía dar, porque los azotes se daban con un látigo que estaba hecho de cuero y que en la parte final se le amarraban huesos y aparte se le amarraban unas bolitas como de metal. Entonces, ese cuero, de por sí el cuero golpeaba, pero las bolitas se clavaban en la piel de la persona Y y las aparte dejaba. los huesos, como estaban pelados, lo que hacían era que rasgaban la piel. Entonces, cada golpe se encajaba y rasgaba, se encajaba y rasgaba el látigo. Y entonces, cuando una persona era sometida a 40 azotes, casi siempre al número 40 moría. Entonces, cuando no querían que la persona se muriera, pues le daban 40 azotes
menos uno. Pero lo curioso es que no decían 39 azotes. Decían, dale 40 azotes menos uno, para ilustrar de alguna manera que decían, es que no quiero que se muera. Quiero que lo castiguemos, pero no quiero que se muera porque lo vamos a someter a otro tipo de cuestiones. Bajo este entorno, digamos, Pablo fue sometido, no en una, en varias ocasiones a ser este objeto de azotes. Y él aguantó, porque él sabía pues lo que tenía que hacer y la misión que tenía que cumplir. Pero vamos a ver aquí, y tal vez podríamos leer todo el capítulo 23 de la comparecencia de Pablo ante el Sanedrín, pero me parece que hoy nos vamos a concentrar en los primeros 5 versículos nada más, porque son muy interesantes y son muy significativos de ese momento en el que justamente Pablo es presentado delante de ese concilio. Bueno, entonces vamos allá a Hechos, capítulo 23, y vamos a dar lectura y vamos a tratar de ver si le encontramos cierta entonación o cierto énfasis a la manera en la que podríamos leer estos versículos. Dice así, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, o sea, ya estaba delante de él porque el tribuno mandó traer a los oficiales, en este caso a los líderes religiosos, encabezados por el sumo sacerdote. Pero no estaba solamente el sumo sacerdote, estaba todo, prácticamente todo el concilio o todo el Sanedrín. Entonces dice aquí que Pablo, mirándolos fijamente, dijo lo siguiente: varones hermanos, les está hablando ya no a la multitud, le está hablando a quienes. Cuando él dice varones hermanos, cuando dice que previamente los miró fijamente, ¿a quién está mirando? Al Al Sanedrín. Sanedrín. Están ahí presentes. Están como espectadores la multitud y tal vez los soldados romanos. Pero Pablo está delante del Sanedrín. Y adelante de él está el mismo sumo sacerdote Ananías. Es Ananías. Ajá. Ok, entonces aquí dice, Pablo dice lo siguiente, tratando, digamos, como de suavizar las cosas y tratando de hacerse entender con ellos, dice lo siguiente: yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿A qué se refiere con esto Pablo? A que justamente él está diciendo, yo he sido fariseo, yo he sido educado en las mejores artes del conocimiento de la palabra de Dios, en este caso del Antiguo Testamento. Ustedes me conocen, prácticamente les está diciendo. ¿Cómo no lo iban a conocer si ellos le habían dado credenciales y le habían dado permiso y le habían dado recursos? ¿Para qué? Para ir a perseguir Perseguir a cristianos. cristianos. Es decir, Pablo los conoce bien a ellos Y lo conocen a y él. ellos lo conocen muy bien a él, pero se dejaron de ver desde que Pablo comenzó a seguir a Cristo. Y Pablo empezó a hacer su obra, pero es momento en el que ahora ellos dicen, me está llamando el tribuno para poder ir a ver a ese Pablo que antes le decíamos Saulo. Vamos a encararlo. Es momento de ajustar cuentas con él. ¿Sí? Esa es la razón por la cual, qué curioso, a mí me llama la atención que no llevaron a Pablo al recinto donde estaban los sumos, el sacerdote y el concilio. ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? O sea, no lo agarraron a Pablo así encadenado y le dijeron, a ver, vámonos a ver al sumo sacerdote. No, los romanos hicieron traer a donde estaba Pablo al sumo sacerdote y al Sanedrín. En otro momento, ¿qué esperanzas que ellos se iban a mover? Ellos hubieran dicho, no, 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 es un reo, tráiganlo. ¿Yo por qué tengo que ir? No, no, no. Ellos están viendo aquí la importancia y la fortaleza que ya tiene Pablo, porque Pablo ya había hecho un recorrido importante. Bueno, entonces, pensando en todo eso, dice él, yo he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, no he dejado de estar delante de Dios. Y aquí viene la reacción del sumo sacerdote, porque dice en el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces, no él, no lo hizo él, ordenó entonces a los que estaban junto a él, o sea, a los que lo tenían
encadenado y agarrado, ¿que qué? Pegar Pero una bueno, boca. Que le golpeas en la boca. Yo no sé, hermanos, si alguna vez ustedes han sufrido una agresión así, incluso en el público. Pensemos, en público, delante de la autoridad eclesiástica, y que esa autoridad le da órdenes a alguien y dice, golpéale la boca. Yo no sé qué le pudo doler más a Pablo, si el golpe o la ofensa como tal. Ofensa. Y le dio, se ve que se le dio un coraje, como que le empezó a subir la sangre al cerebro, porque vamos a ver cómo reacciona y cómo responde Pablo. Sí, porque como Neemías era su maestro. De alguna manera eran como, en otro momento habían sido sus maestros y habían sido sus mentores, perdón. este, pero ¿por qué lo iban a golpear si no había hecho nada? Por eso, por eso Pablo dice, viene la respuesta, dice que Bueno, le golpeasen en la boca. pero yo creo que le pegaron porque pensaron que era un arrogante. Sí, porque, pero en realidad aquí todavía no muestra su arrogancia, Pablo. Aquí Pablo apenas le está diciendo al sumo sacerdote, oye, tú y yo nos conocemos, tú y yo hemos sido fariseos. Vamos, como que está dando su introducción Pablo y dice, yo de buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. No había dicho nada malo, ¿No? no estaba insultando ni se estaba rebelando contra nadie. Entonces, ¿por qué lo golpea? La razón por la que la golpea, vamos a ver, vamos a analizarla un poquito más adelante. Por el momento vamos a ver cuál fue la reacción de Pablo. Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti. Pero veamos cómo está la expresión. Hay unos signos de admiración aquí. No fue, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Fue un grito, fue un reclamo, fue una exclamación fuerte. Seguramente yo me puedo imaginar que cuando siente el golpe Pablo en la cara, inmediatamente él reacciona, tal vez en la impotencia de no poder él devolver ese golpe, pero sí dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y se lo está diciendo al sumo sacerdote, delante del resto del concilio y delante de la multitud. Cualquiera diría, ¿cómo te atreves? ¡Qué El, imprudencia! el máximo. Sí. Ahora, ¿por qué le dice pared blanqueada? ¿Qué significa pared blanqueada? ¿Qué es una pared blanqueada? Pues algo así como algo así. Cuando se echaban tierra o algo así, ¿no? Imaginemos que una pared se blanquea o se limpia lo más posible, Ujú. tal vez para encubrir lo que hay del otro lado de la pared. Hay una expresión que el Señor Jesús les decía también a los líderes fariseicos. Les decía sepulcros blanqueados. Ujú. Les decía raza de víboras. Les decía expresiones muy fuertes, ¿eh? Aquí Pablo le está diciendo pared blanqueada. Pared blanqueada es lo mismo que decirle a alguien hipócrita. Hipócrita le está diciendo. Y entonces dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? O sea, tú como autoridad tienes la obligación de aplicar la ley y quebrantando tú como autoridad la ley, ¿me mandas golpear? O sea, Pablo habla con autoridad, habla con una seguridad Sí, sí, sí. muy grande en sí mismo. Porque pensemos lo siguiente, en efecto, en este momento podrían haber dado la instrucción de hacer con qué cosa con Pablo, darle esos Gol- 40 Así. azotes menos uno, sin mayor problema. El sumo sacerdote tenía la facultad de decir, denle 40 azotes menos uno, o denle 40 azotes, ¿eh? Y que se muera. No lo pudo hacer. Porque las palabras de Pablo lo están confrontando a él y le están diciendo, tú estás aquí para aplicar la ley y violando la ley me mandas golpear. Bueno, ¿qué sigue? Pues los que estaban presentes también reaccionan y le dicen
Le preguntan a Pablo, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? No, no lo está injuriando. Simplemente le está diciendo que es un hipócrita y le está diciendo que Dios lo golpeará a él y que él, debiendo haber aplicado la ley, lo está haciendo de manera más que violatoria, la manera en la que está actuando en contra de él. Pablo contesta, vamos a analizar las palabras de Pablo y vamos a ver qué entendemos por la respuesta de Pablo. Dice Pablo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. A ver, Pablo no sabía que era el sumo sacerdote, Yo supongo que sí. pero por supuesto que sabía. A ver, dijimos al principio que en el versículo 1 dice que los miró fijamente, dice, mirando fijamente al concilio. A ver, Pablo siendo fariseo, Pablo habiendo interactuado con el Sanedrín muchas veces, Pablo recibiendo instrucciones del Sanedrín, ¿no sabía que estaba delante del sumo sacerdote? La vestimenta, todo. Claro que sabía. Pero ahí lo desconoce, ¿no? En ese Pero ¿por momento qué lo dice de esta manera? Es con- que es bien interesante, como dirían alguien, aquí no es tanto lo que dice no Pablo, sabía. sino cómo Lo lo dice. dice. ¿Qué podemos entender de las palabras de Pablo? Pero más allá, ¿qué podemos entender de la manera en la que se expresa Pablo? Pues Ah, como que lo ignora como sacerdote, ¿no? esa es una, Porque sin ese, duda, lo sí, desconoce. sí. Él dice, pues yo no sabía que tú No eras era el sumo eso. sacerdote, porque el sumo sacerdote No, no pero hubiera hecho lo que tú hiciste, Ujú. hubiera procedido conforme a la ley, hubiera hecho lo correcto, no me hubiera mandado golpear. al contrario. Entonces, podemos identificar una buena dosis de ironía en las palabras de Pablo. Por supuesto que sí. Y aquí es donde vemos ese Pablo inteligente, ese Pablo sobrio, ese Pablo bien plantado y bien seguro de sí mismo, conocedor de las escrituras, conocedor de la palabra de Dios, sabiéndose él que era judío, sabiéndose que era fariseo y sabiendo que era ¿qué? Romano. Ciudadano romano. O sea, le está diciendo al sumo sacerdote, ¿te das cuenta que estás mandando golpear a un ciudadano romano? Digo, como judío puedo estar subordinado a ti en la cuestión religiosa, en la cuestión como sociedad, tal vez, pero yo tengo una característica que tú, Sí. Ananías, no tienes. Soy ciudadano romano y me estás mandando golpear. Estás violando la ley. Ah, caray. Eso, como dirían, Me dolió. eso dolió. Yo no sé entonces aquí qué pudo haber dolido más, el golpe que le dieron en la boca a Pablo o la respuesta de Pablo tan categórica, tan ecuánime, pero al mismo tiempo tan sólida. Y yo creo que ahí Pablo no es que estaba mintiendo, porque si sabía quién era su sacerdote, pues yo ahí dijo mentiras, porque Ujú. sí sabe, Sí, pero más bien es ironía. es una ironía, es una ironía. Es exactamente como cuando tú haces una pregunta sabiendo la respuesta. Ujú. Cuando confrontas a alguien y diciéndole algo que tú ya sabes, pero que prefieres que la otra persona lo responda. ¿Ve? Entonces, es claro aquí que cuando se presentan los miembros del Sanedrín, obviamente que al estar encabezados, imagínense la escena, llegan todos vestidos con esa vestimenta que usaban los sacerdotes. Llegan, obviamente, custodiados, escoltados y todo, y adelante de ellos el sumo sacerdote Ananías. Pablo los ve y dice, sé quiénes son. He tratado con ellos muchas veces. Y dice al principio que Pablo los miraba fijamente. Entonces Pablo sabía perfectamente delante de quién estaba. ¿Cómo no saber quiénes eran si justamente ellos financiaban sus viajes, financiaban sus actividades, le daban cartas? No solo le daban cartas, le daban instrucciones para que él fuera y golpeara y encarcelara cristianos. Cristiano. ¿Sí? Entonces, este encuentro cara a cara con ellos
pues más que una sorpresa para él, pues es algo que podría haber estado esperando. Y es algo que también ellos estaban buscando, tratando tal vez de escarmentar a Pablo. Entonces, esta manera en la que se encuentran ellos cara a cara, pues los que otrora eran colaboradores, digamos que estaban del mismo lado, ¿no? Porque los sacerdotes, en este caso miembros del Sanedrín, estaban en contra de los cristianos, ¿sí? Estaban en contra de Cristo, estaban en contra del cristianismo. ¿Y quién era el paladín? Digamos, ¿quién era el guerrero más fuerte que tenían? Pues Pablo. Entonces, aquí precisamente lo que vemos es que, pues, se les debió haber hasta como acelerado el corazón a unos y a otros cuando se encontraron porque dijeron, ahora estamos en bandos encontrados, ¿sí? Entonces, este encuentro, insisto yo, es como algo que seguramente hizo que se les hiciera palpitar más fuerte el corazón a todos los que estaban ahí, pero sobre todo a los que eran los sacerdotes y a Pablo. Bueno, entonces Pablo toma la palabra y hace memoria de cómo había vivido él desde su juventud, porque les dice, yo he vivido como una persona fiel a Dios desde mi juventud, porque hace recordar justamente la instrucción que él recibió como fariseico, ¿no? Ahora, no había dicho ninguna mentira cuando dijo estas palabras, ¿no? Cuando él dice ahí, eh, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, ¿sí? No había dicho ninguna mentira, pero probablemente fue el coraje que sintieron ellos, no porque estuviera diciendo una mentira, sino porque ahora Pablo estaba queriendo decir, antes yo seguía a Dios y ahora lo sigo siguiendo, nada más que me tocó Cristo, me tocó el Salvador. Yo antes creía que servía a Dios porque perseguía a los cristianos, pero cuando Cristo me confrontó, yo entendí que Él era el Hijo de Dios y ahora lo sirvo a Él. Entonces es cuando se enciende el furor de los miembros del Sanedrín y es por eso que lo mandan golpear. Lo mandan golpear casi, casi como un reproche por haberle dicho, ¿por qué te cambiaste de bando? ¿Por qué te fuiste del otro lado? ¿Por qué te cambiaste hacia aquellos que nosotros debemos de perseguir, ¿no? Pues quien en otro momento era un arma, prácticamente era un arma en manos de ellos, en palabras del propio Señor Jesucristo, ahora es un instrumento, ya no es un arma. Antes era un arma que los sacerdotes usaban en contra de los cristianos. Ahora se ha convertido en un instrumento, en propias palabras de Cristo, para llevar la palabra de Dios. La reacción entonces de Pablo, pues aquí podemos decir que es épica, porque delante de todos, en ese entonces no usaban pantalón, usaban una túnica, pero yo creo que podríamos expresar hoy en día que mostró muchos pantalones o se amarró muy bien el cinturón y sin importar las consecuencias de lo que venía, le dijo, eres un hipócrita, eres una pared blanqueada, porque tú estás aquí para aplicar la ley y eres el primero en que la violas mandándome golpear. Entonces, es algo realmente para mí muy significativo la manera en la que reacciona Pablo. Lo que tenían que hacer los sacerdotes, pues no sorprende a nadie. Ellos tenían que seguir con su juego de estar en contra del cristianismo, de estar en contra de los cristianos, y ahora con más razón, pues estar en contra de Pablo. Y tal vez lo que pensaron es que cuando ellos lo confrontaran, Pablo, ¿qué iba a hacer? Tal vez iba a pedir perdón y agacharse. Pues no. Pablo hasta se crece y le dice, Dios te golpeará a ti. No yo, ¿eh? Dios. Yo no voy a hacer nada. Yo no voy a mover un dedo. Yo nada más te digo quién eres. Pero sí te digo, yo sé, porque ahora Dios está conmigo, yo sé que Dios te golpeará a ti. Pared blanqueada. Entonces aquí me parece que es importante considerar que ante los judíos, pues el sumo sacerdote era una autoridad. Era alguien que respetaban, aunque no estuvieran de acuerdo con él, los judíos lo tenían que respetar.
y no podía ser injuriado. Con sus palabras, Pablo lo está injuriando a los ojos de ellos. Lo está injuriando. Ellos injurian a Pablo, pero Pablo Injuriar. no, supuestamente no tiene permitido injuriar, porque ellos le reclaman, supuestamente le dicen, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Bueno, ahora, recordemos que en esa época, ¿quién tenía dominado a Judea? Roma. Los romanos. Pero los romanos respetaban la autoridad eclesiástica, Ujú. ¿verdad? Decían, mira, tú haz lo que quieras. Mientras tú me ayudes a mantener yo mi dominio sobre este pueblo, yo te dejo hacer lo que Y quieras. paguen sus impuestos. Y mientras tengan los tributos de allá para acá, y mientras se utilicen a personas como los recaudadores de impuestos, que también eran judíos, como quien dice, hazle como quieras y hazte valer como quieras, Pero no te metas con los romanos. pero no te metas con los romanos. Ahí es donde está la clave, justamente cuando Pablo le dice, oye, está bien que tú tengas autoridad por acá, Pero yo pero, estoy más arriba. pero te estás metiendo con un ciudadano romano, ¿eh? No sé si lo tengas claro, pero te lo recuerdo, ¿no? Digo, te lo digo por tu bien. Prácticamente Pablo le está diciendo, ¿no? Te lo digo por tu bien. Entonces, digamos que los romanos permitían que los judíos tuvieran como que sus propios esquemas de autoridad y dejaban, pues, que en este caso, los miembros del Sanedrín, pues, hicieran prácticamente lo que quisieran, ¿no? Ahora, parece una reacción, digamos que humanamente, podríamos decir que temeraria, ¿no? ¿Quién se atreve a hacer lo que hizo Pablo? Y sabe bien que lo que se hizo estaba en su poder porque no podía Sí, hacer nada sí, el sacerdote contra él. pero también sabe Pablo que en ese momento el sumo sacerdote, sin importarle que fuera ciudadano romano, lo hubiera podido prender y decir, a ver, denle 40 azotes, ¿eh? Tal vez se hubiera metido en problemas con los romanos, pero no le importaba. Digo, se la estaba jugando Pablo, pero se la estaba jugando por una razón. Ahorita vamos a ver cuál es esa razón. Entonces, en cierto punto, podemos decir que hasta fue imprudente, fue temerario lo que hizo Pablo. Pues este mismo instante podrían haberle dispuesto un castigo ejemplar, como acabamos de decir, o incluso hasta mandarlo matar. Pero la argumentación de Pablo resulta notable, resulta realmente notable, resulta muy significativa. Cuestiona que justamente el sumo sacerdote debía de juzgar conforme a la ley y él es quien viola al Ujú. mandarle golpear. O sea, lo que está diciendo Pablo es, estás cometiendo una injusticia, estás violando la ley. Tú que eres la autoridad, estás violando la ley. Y yo, como ciudadano, como fariseo y como ciudadano romano, no voy a estar de acuerdo. No me voy a sujetar a eso que estás haciendo tú, por más que seas la autoridad, porque no es correcto, porque no estás actuando conforme a la ley. ¿Acaso un sacerdote y sobre todo el sumo sacerdote no tenía la autoridad para mandar golpear a un simple ciudadano hebreo, como es el caso de Pablo? Hebreo sí, ¿no? Sí, pero da la casualidad que Pablo no es Pero un ciudadano común y corriente, por más que sea hebreo, por más que sea judío. Resulta que Pablo, pues sí, sí era judío y además era fariseo, pero sobre todo su carta. era ciudadano romano. Tan es así que el propio tribuno, cuando supo que era ciudadano romano, ¿qué hizo? Pues, Pues se mantuvo al margen. Simplemente lo encerró, pero ya no le hizo nada, ¿no? Los que estaban en ese entonces presentes en la comparecencia lo reprenden a Pablo. Prácticamente lo llaman insolente, ¿no? Porque, pues, de alguna manera él está actuando de una manera irrespetuosa, por así decirlo, perdón. con el sumo sacerdote. Pero la respuesta de Pablo, nuevamente hacia ellos, a todos nosotros, como lectores, incluso nos deja perplejos. Dice él, no sabía, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahí está haciendo dos cosas, Pablo. Está utilizando la ironía para desconocer la autoridad
del sumo sacerdote por su falta de aplicación de la ley. Y otra cosa, les está dando en la cara con el Antiguo Testamento, porque les está citando el Antiguo Testamento. Siendo él un conocedor del Antiguo Testamento y siendo ellos, o al menos estando ellos obligados a conocer el Antiguo Testamento, ¿qué les dice? Mira, te voy a citar Éxodo 22, 28. Hace una referencia a Pablo justamente a esa expresión. Vamos a buscarlo. ¿Les parece que busquemos exactamente qué dice allá en Éxodo? Está hablando de diferentes instrucciones que se le dan al pueblo. Si lo tiene, hermano. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, Pablo dice, si yo te considerara, si yo supiera, si yo te reconociera como príncipe del pueblo, como juez, no te hubiera injuriado. No sabía que eras. Sí, porque uno así no se comporta de esa forma. Exactamente. Lo está desconociendo, lo está descalificando. Le está diciendo, hay una autoridad por encima de ti. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba delante de Pilato y que Pilato le decía, no sabes que tengo el poder para liberarte y el poder para mandarte matar? ¿Qué le respondió Jesús a Pilato? Que era un romano. No tendrías autoridad si no Fuera de arriba. te viniera de arriba. Aquí lo que está diciendo Pablo es, yo ahora sigo a Cristo. Yo ahora tengo una autoridad que está por encima de ti. Yo no voy a aceptar que tú me trates de esa manera. Y aquí yo diría que ya no es el hecho de ser ciudadano romano, sino más bien es hacer valer el hecho de que él Cristiano. ya se siente Cristiano, ¿no? cristiano. Sí, Exactamente, hermano. sí. Ahora ya él, la autoridad y la fuerza, no le viene por ser ciudadano romano. Pero no me interesa tanto eso. Ya no le interesa, porque incluso dice, a mí ya me puedes matar si quieres, pero si tú me mandas matar, en ese preciso momento yo me voy delante de quién, Pues Dios, ¿no? de Cristo, Sí. ¿sí? Entonces Pablo hace una referencia que seguramente los que estaban en ese entonces ahí y entendían el Antiguo Testamento, pues seguramente sabían a lo que se refería Pablo. Entonces, en cierta forma, lo que expresa Pablo, pues es que al no comportarse él como príncipe de Dios, él no tiene por qué verlo Respetarlo. con ese carácter, ¿sí? Porque él estaba violando la ley. Y además porque prácticamente le está diciendo, mira, yo ya conozco a Cristo como mi Salvador. Y tú ya no tienes autoridad sobre mí. Ahora la autoridad la tiene Cristo. Y Él me está ordenando que yo lleve su palabra. Y yo voy a obedecer a Él, no te voy a obedecer a ti. Si me quieres golpear, si me quieres prohibir, no lo vas a lograr. En todo esto se ve ya, como decíamos, la inteligencia y la gran agilidad mental que tenía Pablo. Pero aquí ya Pablo tiene una característica adicional, que ya tiene llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que verdaderamente ahora le da la mayor seguridad a Pablo, porque ahora él es el que conduce a Pablo. Ahora es el Espíritu Santo el que lo guía. Ya no son sus enseñanzas, ya no es lo que aprendió con Gamaliel, ya no es lo que vio antes, ya no es la lectura del Antiguo Testamento. Por más que lo conociera, ahora Pablo sabe que ese Antiguo Testamento y sus profecías ya se cumplieron en Cristo. Y por lo tanto dice, ahora estoy sujeto a Él, ahora estoy subordinado a Él. Entonces Él es prácticamente ahora, el Espíritu Santo, el que pone en Pablo las palabras que debe decir y cómo las debe decir. Aquí es importante resaltar que Pablo pues no se muestra rebelde simplemente porque sí. De hecho, vimos cómo empezó su plática, casi casi como a nivel introductorio diciéndoles, oye, yo toda mi vida he seguido a Dios.
No había razón para que lo golpearan y sin embargo, pues Lo golpea. lo golpearon, ¿no? Entonces es cuando él hace valer su protesta por la injusticia que estaban cometiendo en contra de él, ¿no? Pablo en su comparecencia, pues estaba sujeto al sumo sacerdote. Él no, él estaba esperando de alguna manera que el sumo sacerdote, si se hubiera comportado aplicando la ley, Pablo simplemente hubiera respondido, sí, está bien, la ley dice que haga esto, que haga aquello, pero también la ley dice que es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Como en algún momento Pablo Ahí. hizo valer esa expresión, perdón, Pedro, como en algún momento Pedro hizo valer esa expresión cuando le prohibieron que siguiera Ah, llevando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, cuando este personaje, el sumo sacerdote, transgrede la ley y trata de acallarlo, porque ahora Pablo se dedica al servicio a Cristo, pues Pablo le elige obedecer a Dios y no obedecerlo a él y defender su fe sin importar absolutamente ya ninguna consecuencia. Pues yo creo que podríamos seguir tomando ahorita más tiempo para hablar de lo que viene de ese encuentro, pero a mí me parece que hoy teníamos que dedicarle el tiempo necesario a estos 5 versículos, por lo impactante que es la manera en la que él se presenta, bueno, más bien lo obligan a presentarse delante del Sanedrín y cómo es que él aborda la situación y cómo es que hace él valer, por un lado, su inteligencia, sus conocimientos, su velocidad mental, pero sobre todo cómo hace valer el hecho de que ahora él es hijo de Dios, como su principal manera de defenderse. pues nada, solamente que pues como dices, son versículos pequeños, pero te dan una idea, una orientación bien cimentada, ¿no? Cuando una persona está capacitada y está guiada por el Espíritu Santo, Ujú, porque no cualquiera en esos momentos hubiera hecho eso, ujú. ¿sí? Tal vez hubiera sido peor o tal vez no sé, pero digo que fue algo extraordinario, ¿no? Del Espíritu Santo, lo guió, llevó los pasos que tenía que seguir y de hecho pues lo manda y pues como dice, lo quiere llevar a Roma Ujú. a atestiguar lo mismo. Sí, y de hecho eso va a ocurrir. No, digo, es bueno, lo que leí, ¿no? Sí, Y digo, híjoles, para una persona, esto, me imagino que son horas hablando él sí, en todo. sí, y me parece relevante decir que si bien es cierto, hay que mencionar el carácter de Pablo, pero la fortaleza de él no le viene de sí mismo, le viene de Dios. A quien realmente debemos de dar la honra y la gloria por la manera en la que se comportó Pablo en esta y en otras ocasiones, es justamente a Dios, que Él es el que transforma, porque ya para entonces Pablo estaba perfectamente transformado por Cristo. Yes. ¿Algún comentario? Pues no, se iba a decir que eh, uno podría decir, bueno, es que Pablo, por ser más lleno del Espíritu Santo, no es para que conteste así. Dice la Biblia, hablando de respuesta, quita la ira, más la, La palabra áspera. hace subir el furor. Ujú. Entonces, pues ahí está, ahí Pablo se está poniendo. Pero la Biblia sí permite que uno se enoje. Y además Y sí, por la causa por la sí, que se sí, enoja la razón. Ah, es justa, ¿no? sí, dice la Biblia, airaos, Sí. pero no pequéis. Y además le está diciendo, estás cometiendo una injusticia conmigo. Claro, claro, Y una cosa es que seas autoridad y otra cosa es que quieras cometer una sí. injusticia. No Y, la voy a permitir. y también a quién se lo estaba diciendo. No se lo puede decir a ellos, mira, es que mira, que no sé qué, no le va a hacer caso, No, pero no, así no. sí. Aparte no le iba a hacer caso y también hay que tomar en cuenta el golpe que le habían dado en la boca, ¿no? Sí, sí, La forma tan violenta en que le habían tratado. fue No le incorrecto. dio, no le dio tanto el trancar, sino el modo que lo hicieron. Sí, pero como dije, yo no sé, más bien sí sé. Creo que les dolió más a ellos la respuesta que el golpe que le dieron. Creo que les dolió más la respuesta de Pablo Mm, que el golpe que le dieron a él. sí. Bien.